buenas tardes. Les damos la bienvenida a una sesión más de esta programación de Radar, que, como saben, es la programación cinematográfica de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo durante este trimestre y el siguiente trimestre, octubre, noviembre, diciembre, tendremos pues una selección de películas en esta estupenda pantalla del Teatro Filarmónica de Oviedo. Como saben también, en estos meses hemos estado hablando de ello, la programación gira especialmente en torno a la idea de un cine europeo, a pensar en esas historias del cine europeo, tanto contemporáneo como del siglo pasado, más clásico, de alguna manera. Para eso nos viene fantástico, nos viene como un guante la programación que nos han propuesto desde la Fundación ABA. Hace años, no sé si recordarán, un ciclo de obras maestras de cine polaco auspiciado por la Fundación Martin Scorsese, que se proyectó también dentro de Radar, también en colaboración con la Fundación ABA, una fundación que se dedica a la difusión del patrimonio fílmico de Polonia, y que nos brinda 4 películas que vamos a poder disfrutar este año. 2 de ellas las vamos a ver dentro de este Radar y otras 2 las veremos en el siguiente Radar. Una de las que veremos además en el siguiente Radar es nada menos que El Manifiesto encontrado en Zaragoza, una gran obra maestra del cine, una película compleja y poco vista quizás, y sobre todo poco vista como debe verse, que es en una pantalla grande de cine en condiciones como las que nos ofrece este teatro. Hablaremos de eso más adelante, pero para presentarnos esta selección de 4 títulos tenemos a Joanna Barsinska, que es directora de la Fundación ABA, que nos acompaña hoy aquí. También hay más gente de la Fundación por ahí que nos acompañan hoy, a los que les agradecemos como siempre mucho su generosidad para de contar como Oviedo, como sede de sus propuestas. Este ciclo se está viendo en diferentes filmotecas de toda España y en Asturias lo vamos a poder ver aquí en Oviedo. Así que muchas gracias a la Fundación ABA, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, gracias también al personal del teatro por hacer que todo funcione de manera tan estupenda y, por supuesto, a la Fundación Municipal de Cultura. Así que, sin más, yo le cedo la palabra a Joanna Barsinska para que nos hable de este ciclo, del que hay unas pequeñas postales a la entrada del teatro, por si quieren hacerse con una, en el que hay un QR también que les llevará a la página de la Fundación, donde hay más información sobre el ciclo. Así que muchas gracias, Joanna, muchas gracias, Marcin, que estás por ahí, muchas gracias a la Fundación ABA. Te dejo la palabra. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, para nosotros es una gran alegría volver a Oviedo, volver a este precioso teatro y volver a colaborar con vosotros. Y gracias sobre todo a Pablo de María por haberlo hecho posible. En este ciclo que mencionaste, que fue en 2017, donde presentábamos obras maestras del cine polaco seleccionadas por nada más, nada menos de Martin Scorsese, ya estaba una película de Wojciech Jerzy-Has, que era El sanatorio de la clepsidra, uno de los títulos más emblemáticos de su filmografía, uno de los títulos por el que es también conocido en el mundo. Otro título legendario, y yo diría que son 2 los que se conocen de toda su filmografía, los que sobre todo se conocen. El otro es también la película que ha mencionado Pablo, que es El manuscrito encontrado en Zaragoza, una rara avis en el cine polaco, rodada en 1964, que era una de las películas preferidas de Coppola, de Scorsese y también de Luis Buñuel. Decía que la había visto 3 veces y que también le encantaba. Esta película podrán ver en otoño y es en realidad el único título de la filmografía de Wojciech Jerzy-Has que llegó a estrenarse comercialmente en España. Podrán verlo en esta pantalla, pero también en una versión nunca antes vista en España, una versión restaurada digitalmente y con un metraje original de 108 minutos, ampliado por la media hora que faltaba en todas las copias que antes circulaban por España. Podrán ver primero, mayo y junio, 2 películas que son hoy, esta noche, Los adioses, y en junio, Cómo ser amada. Son 2 películas que a primera vista no tienen mucho que ver con estos 2 títulos más emblemáticos, que son como muy espectaculares,
películas que impresionan con su audacia narrativa, con poder visual. Son estas dos, Los adioses y Cómo ser amada, dramas íntimos, psicológicos, con el tema de la Segunda Guerra Mundial de fondo, pero en cierto modo ya también encierran las claves de toda la filmografía de Haas y muestran su propio estilo. Porque Haas era como un outsider, quiero decir que no lo podemos inscribir en ninguna de las corrientes polacas de sus tiempos, ni en la escuela polaca de cine, ¿no?, en la que destacaba Wajda o Munch, donde se analizaba el tema de la historia reciente de la Segunda Guerra Mundial y de las secuelas de esa guerra en la sociedad polaca. Se hablaba de la nación, de la tradición romántica. Y tampoco Haas formaba parte luego de la otra corriente, que a lo mejor les es conocida, el cine de desasosiego moral, liderado por Zanussi o por Kieślowski, donde se hablaba de los dilemas morales, éticos, ¿no?, de los individuos que se enfrentaban al sistema en la Polonia comunista. Haas cuenta sus historias a su propia manera, desde su propia perspectiva, creando un estilo inconfundible y un universo muy propio. Por ejemplo, en la película Los adioses que van a ver está la guerra, pero la guerra está presente a través de una elipsis. Es como una frontera, una cesura que rompe, verán, ese relato en dos y también la vida de los protagonistas. En Cómo ser amada, verán que la guerra no son las trincheras ni los soldados, sino es lo que pasa dentro de los personajes protagonistas en el interior de un piso, entre ella que ama y él que es amado. Así podrán también descubrir los temas más importantes para Haas, que creo que es sobre todo el tiempo. Él decía que lo que le interesaba era el tiempo, el paso del tiempo y el presentimiento de la catástrofe. El tiempo, como se funde el pasado con el presente, como ese pasado irrecuperable está revivido cada día por nosotros. Luego el misterio, lo onírico y la dualidad entre el sueño y la vigilia. Haas decía que para él el cine era como caminar en el sueño, como caminar en el tiempo, que era un viaje. Nosotros, desde la Fundación Aga-Arts, les deseamos que sea un viaje fascinante por ese universo de uno de los directores más originales del cine polaco, Wojciech Jerzy Haas. Así que disfruten de la proyección.